get money La mejor forma que tú puedes agarrar dinero is to find the thing that God gave you as a gift. es de encontrar lo que a ti Dios te ha dado como un don, A desire, un deseo, a drive algo que te to maneja do something that you really like, that para God hacer gave you to do. algo que te gusta, algo que Dios te ha dado para que tú hagas. And then as you try to do it, Y mientras tú lo estás haciendo o tratando de hacer, now this will sound strange, but Esto va try a to be the sonar- best in the world at it. esto va a sonar extraño. Trata de ser el mejor en el mundo haciendo eso. It doesn't matter that you're you probably won't become the best in the world. Tal vez no vas a venir a ser el mejor del mundo, pero But if you try to be Pero the si best in the world, trata- and I don't know if you notice this, but this is something that I know about because I've done it. Pero si tú tratas de Right. tratas de hacer lo mejor que puedas, And you'll be tú vas a among the best people in the estar world entre los mejores en el by mundo. trying to be the best. Al tratar de ser el mejor. Now, what does that have to do with money? Ahora, ¿eso qué tiene que ver con el dinero? Because the money will follow that attempt of yours. People will see how good you're at what you do, and they'll pay you. Entonces, el dinero te ha de seguir porque la gente van a ver que tú eres el mejor en lo que tú haces y el dinero va a venir a ti. Now, it doesn't Te van a pagar. happen. It doesn't happen one day to the next. Y eso no va a suceder de un día para el otro. You might have to go through processes. Tal vez vas a tener que ir a través de procesos. Maybe a college degree. Tal vez vas a tener que ir a tomar, tienes que tener un grado en la universidad. Maybe skills in business. Tal vez vas a tener habilidades en tu negocio. Maybe working with your hands to Tal vez get good at trabajar that con tus thing that God manos. gave you to do. Y desarrollar las aptitudes que Dios te ha dado. But as you pursue those things that God gave you, Y a la medida que tú buscas eso que Dios te ha dado, the money will follow, el dinero te va a seguir. and you just don't have to worry Y no about it. tienes que preocuparte. So it's just some advice I have. Así que eso es un consejo para ti. So how many of you, Así que ¿cuántos de ustedes? now I'm back to the message now. Ahora volviendo al mensaje. How many of you ¿Cuántos de ustedes want more time? quieren más tiempo? ¿Cuántos quieren más tiempo? You're all sleeping. You don't want more time? ¿Quiénes quieren más tiempo? More time Más tiempo with your family. para tu familia. Or maybe, how about more time to complete unfinished tasks? ¿Qué tal más tiempo para terminar cosas que has empezado y no has terminado? Or projects? O proyectos. Here's one that hits close to home. More time to clean the clutter that's in your home. Más tiempo para limpiar todas Wow. esas cosas que tienes en tu casa. We're sort of like, you could call us first and second floor people. Nosotros podés llamar a las personas que tienen el primero y segundo piso. Our first and second floor is looking pretty good. Nuestro primer y segundo piso se ve muy bien. But don't go to the garage or Pero the por favor basement. no vayas al basement ni al garaje. So we need time to clean clutter. How about to write some unanswered letters to people, or these days to send Necesitamos maybe a text tiempo to para somebody? limpiar todo ese barullo y qué tal tiempo para escribir cartas y notas a las personas How que many of you would tenemos que like mandar. more time to visit unvisited friends? ¿Qué tal si necesitas más tiempo para ir visitar a tus amigos a los cuales no les has visitado? We have succumbed to the principle Nosotros tenemos que venir a ese principio that work expands to fill time. que el trabajo expande para llenar el tiempo. What we actually have, Lo que tenemos actualmente, we have a problem that's greater than a shortage of time. que tenemos un problema que está más corto que el tiempo. We have a problem with our priorities. Tenemos un problema de prioridades And we have a problem y tenemos un problema with the pressure that other people put on us for demands. con las presiones que otras personas ponen por sus demandas. And we have
we have a problem with the pressure of our own inner compulsions. Y tenemos una presión de nuestras propias necesidades o nuestras propias de cosas que nosotros queremos hacer, nuestras And these compulsiones personales. These outside pressures Y estas presiones cause externas the nos causan anxiety that we often feel la ansiedad que muchas veces sentimos when we don't complete what we want to do. y no completamos lo que deberíamos haber hecho. This anxiety is caused Esta ansiedad es causada because we've done things that we don't want to do, porque hemos hecho cosas que no queríamos hacer and we left undone things we should have done. y hemos dejado a medias las cosas que deberíamos haber hecho. And this points to the core of my message. Y eso ahora te va a apuntar el centro de este mensaje. I call it the tyranny of the urgent. Yo le llamo la tiranía de la urgencia. We have left the urgent things Hemos dejado las cosas urgentes crowd out the important things. para dejar a un lado las cosas que son importantes. Urgent things sound important, and they might be to some extent. Las cosas urgentes pueden suenan que son importantes, pero sí son hasta cierto punto. But the things that are urgent that could be pressing or immediately on your time aren't as important as the important things that you need to get done. Say that again, please. The urgent Las things cosas urgentes are not as important no son tan importantes as those major como things that are aquellas cosas important that mayores aren't que son demanding on time. importantes que están demandando tu tiempo. The problem is El problema es that the important things que las cosas importantes they don't seem no parecen like they have to be done immediately, como que deberían ser hechas inmediatamente, or this day, o ese día, or this week, o esta semana, like, como say, Bible study. el estudio bíblico. Or how about visiting an elderly friend? ¿Qué tal la visita de visitar a un anciano, un amigo anciano? In my case, En mi caso, there were some older people hay gentes adultas, o sea, viejitas, that were friends, que eran amistades, and I didn't visit them, y yo no los visité, and they died. y se murieron. Now that's different than Pastor Trini's case, because we visited her father and we stayed in contact with him. Entonces es diferente a la muerte de mi papá, But al cual nosotros lo visitábamos, también le llamábamos. But there was this one lady who was a good friend of my parents. Her name was Floridel. Pero había una señora que era una buena amiga de mis papás que se llamaba Floridel. And I wanted to visit her. Y ella era anciana y yo quería irla a visitar. But something kept getting in the way, and I thought, well, I can wait a little. Pero siempre algo pasaba y yo pensaba, yo voy a esperar un ratito más, voy a ir. And then she died. Y bueno, se murió. And these endless demands on our time, they can put pressure on us. Y estas cosas que no terminan, que no tienen un final, que demandan de nuestros tiempos, pone presión en nosotros. So the urgent tasks, Para que las cosas, los objetivos urgentes they crowd out the time for the important tasks. que se meten ahí en el tiempo de la importancia. This happened to Jesus, Esto le sucedió también a and Jesús. he knew how to handle these Y él things. sabía cómo lidiar con ello. Let's take a look in the book of John, Vamos al libro de Juan, and I'd like us to turn to chapter 17, verse 4. 17:4. In verse 4, we read, En el versículo 4 nosotros leemos, I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste para que hiciese. Now, how can that be? ¿Cómo esto sucedió? Because 10 cripples were healed, Porque aquí vemos que 10 personas paralizadas fueron sanados, but hundreds remained crippled. pero cientos de ellos se mantuvieron paralizados. Many blind people and lepers were uncured,
muchos ciegos y leprosos no fueron curados. But with all of this human need still remaining, Y toda esta necesidad humana todavía permanece. Jesus knew that he had completed the work that God gave him to do. Jesús sabía que él había cumplido con la obra que Dios le había dado. Still in the book of John, let's turn to chapter 7. Aún en el libro de Juan, vayamos en el capítulo 7. We'll read verses 3 to 6. Vamos a leer del versículo 3 al 7. His brothers therefore said unto him, Depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. For there is no man that doeth anything in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. For neither did his brethren believe in him. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Then Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. Entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesus' family La familia de Jesús was concerned about the urgent things. estaba preocupada de las cosas urgentes. But Jesus knew he had to wait in time to do the important things. Pero Jesús sabía que hasta los fines del tiempo que tenía que hacer las cosas urgentes. We can't ignore what made his life a finished life. No podemos ignorar lo que hizo terminar su vida. Let's turn to the book of Mark, Vayamos al libro de Marcos, to chapter 1, capítulo 1. verses 35 to 38. Yeah, chapter 1, verses 35 to 38. Marcos 1, capítulo 35 al 38. And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. And Simon and they that were with him followed after him. Y le buscó Simón y los que con él estaban. And when they had found him, they said unto him, All men seek for thee. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. And he said unto them, Let us go into the next towns, that I may preach there also, for therefore came I forth. Él les dijo, vamos a los lugares de vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesus was in Capernaum. Jesús estaba en Capernaum. This is the town of Jesus. Esta era la ciudad de Jesús. Catherine, Pastor Trudy, and I, we were in Capernaum. It's an amazing place. Catherine y nosotros estuvimos en Capernaum. Es un lugar maravilloso. You know, it's just amazing to see where the house of Peter was and the places where Jesus stayed and walked around. Y fue maravilloso ver donde la casa de Peter estaba y donde él también había estado predicando allá en Israel. In verse 30, En el versículo 30, Jesus had healed Peter's mother-in-law in Peter's house. le había sanado Jesús a la suegra de Simón o de Pedro. So they went to sleep, Así que se fueron a dormir. and early the next morning, Jesus got up to Y pray. al día siguiente Jesús se levantó a orar.
Jesus every day waited on God's instruction. Jesús todos los días esperaba en las instrucciones de Dios para con él. He discerned God's will day by day in a life of prayer. Él discernía la voluntad de Dios mientras él oraba. That's one of the reasons Pastor Trini is encouraging us to come to prayer. Y esas- Not that you don't pray at home, Y esa es la razón por la cual la pastora Trini te está animando a que tú ores, no solamente que no ores en tu casa, but if you come here and pray day by day, Pero God will guide you in what to do. pero si tú oras día por día en la oración y vienes aquí, Dios te ha de guiar. Now, Ahora, people were crowding Peter's home because they had heard how Jesus had healed Peter's mother. ahora la gente se Mother-in-law. estaba llenando en la casa de Peter porque ellos escucharon cómo Jesús había sanado a la suegra de Pedro. But Pero Jesus turned away from Capernaum él se fue de Capernaum, Jesús, to go to other cities y se fue a otras ciudades to preach the gospel so that other people could be saved. para ir a predicar, cosa que la gente sea salva. He knew his mission was to expand the kingdom of God on earth. Él sabía que la misión de Jesús era de expandir el reino de Dios donde él estaba. The application La aplicación of this business of the tyranny of the urgent versus important things is this. La aplicación de esto, de la urgencia al lado de la importancia es esta. Money doesn't come to all of us in equal amounts, El dinero no viene a todos nosotros en la misma cantidad, but time does. pero el tiempo sí lo hace. Time comes to all of us in equal amounts. El tiempo viene a nosotros en la misma cantidad. Everyone has the same amount of time in 24 hours. Cada uno de nosotros tiene la misma cantidad de tiempo en 24 horas al día. There are many ways to use that time Y hay muchas maneras de usar este tiempo based on our talents, basado a nuestros talentos, our interests, a nuestros intereses, the energy that we have, la energía que tenemos, the las opportunities that we have. oportunidades que tenemos And how we use our y time cómo usamos nuestro tiempo. depends on our goals. Depende de nuestros objetivos. We make the hours count for what we think is important. Nosotros usamos nuestro tiempo dependiendo cuál es la importancia que le damos. I think all of you, Así que todos ustedes, all of us, yo pienso que todos ustedes y todos nosotros we're careful when money's involved, somos cuidadosos cuando el dinero está envuelto. particularly if money's tight, meaning we might have a shortage of money. Particularmente cuando tenemos poco dinero, o sea, tenemos poca cantidad de dinero. So we might prioritize our spending. Y entonces vamos a dar prioridad a nuestros gastos. We might make a budget, Vamos a tener un presupuesto. and you might follow through to be sure that you're doing everything the way you're planning. Y tú vas a tener cuidado de saber cómo lo estás haciendo. See, we can do the same thing with time. Y es así como nosotros también deberíamos hacerlo con nuestro tiempo. We could prioritize our time to decide what's important. Tenemos que dar prioridad a nuestro tiempo dependiendo de qué es importante. When we took this trip to Bolivia in the last week, Cuando nosotros tuvimos este viaje a Bolivia esta semana pasada, I mean, we saw some things that made us think. vimos cosas que About nos time. hizo pensar acerca del tiempo. And I said to Pastor Trini, after the church service today, we need to talk about some of these things, maybe to make a few changes. Y bueno, yo le hablé, después del servicio tenemos que hablar acerca de cosas para hacer tal vez unos ajustes, unos cambios. So when you say, gee, I don't have time for this project, Entonces, cuando tú dices, no tengo tiempo para este proyecto,
What you really mean is it's not as important as something else you want to do. Lo que tú estás diciendo es que no tienes mucha importancia en eso para hacerlo. So the issue isn't a lack of time, which we all have the same amount. Entonces el problema no es la falta de tiempo, en los cuales todos nosotros tenemos la misma cantidad de tiempo, But a choice you have to make. pero las elecciones que tú haces. So decide which activities are important to you to give them priority. Entonces tú tienes que decidir cuáles son las actividades que son importantes para ti y darles la prioridad. Discover where your time goes. Descubre dónde va tu tiempo, qué Now, haces. this is, I know this stuff doesn't, what I'm talking about now, it doesn't sound too biblical, but it is in a sense. Bueno, tal vez lo que estoy diciendo tal vez no suena como tan bíblico, pero sí es. How many of you were at our finance class? Ok, ¿cuántos de ustedes están en mi clase de finanzas? Same thing you did at the finance class with money, we can do with time. You Bueno. write out on a piece of paper where your time's going. Es lo mismo que tú haces con tus finanzas, así es también con tu tiempo. I know, it's a big hassle to do this, Yo but sé, just for a couple of weeks to see where your time's going. Yo sé, es un poco un problema hacerlo esto, pero usa. So budget your time, but don't try to do everything at once. Así que maneja tu tiempo. Remember the priorities. Acuérdate de las prioridades. God should come first. Dios que venga, sea primero. And then your husband or wife, Luego tu esposo o your tu esposa. children, Tus hijos. your work and your ministry. Tu trabajo y tu ministerio luego. All of what we've talked about Todo aquello que hemos hablado helps us to make a balance between work and our families. te va a ayudar a traer un balance entre el trabajo y tu work and what? The work and our families. El trabajo y la familia. Because you want to avoid the tyranny of the urgent. Porque tú quieres evitar la tiranía del urgente, lo que es urgente. Remember those words, the tyranny of the urgent. Acuérdate de estas palabras, de la tiranía de lo urgente. In John 11, En Juan 11, when we read about Jesus, cuando leemos acerca de Jesús, we have a clear example of what we're talking about here. tenemos un ejemplo claro de lo que estamos hablando aquí. Jesus faced another difficult choice between two worthwhile tasks. Jesús escogió entre dos cosas, dos decisiones difíciles. In the middle of ministering, En el medio del ministerio, Jesus received a message from Mary and Martha recibió un mensaje de María y de Marta, that their brother Lazarus was sick. que su hermano Lázaro estaba enfermo. Jesus loved Lazarus, Jesús amaba a Lázaro and he loved Mary and y Martha. amaba también a María y a Marta. But now think of this. Pero piensa acerca de Lazarus esto. was sick, El Lázaro estaba enfermo and Jesus stayed where he was for 2 more days. y Jesús se quedó en ese lugar por 2 días más. The urgent demand La demanda urgente was to prevent the death of his friend Lazarus. era de prevenir la muerte de su amigo Lázaro. That was a time-dependent demand that Lazarus was sick and might die. Y eso era una demanda de tiempo que tal vez Lázaro se iba a morir. But the important thing Pero lo importante from es, God's point of view desde un punto de vista de was to Dios, wait until Lazarus died. desde un punto de vista de Dios, que se muera Lázaro que muera Lázaro, So that he could be raised from the dead. para que luego él sea levantado o resucitado de entre los muertos. At which point, En ese punto, Jesus proclaimed, Jesús I am proclamó, the resurrection and the life. él proclamó, yo soy la resurrección y He la who vida. believes in me, El que cree en mí, even though he dies, will live. aunque esté muerto, vivirá. I mean, Jesus might have said that at some point, but the point of the question, his response for Mary's question, Jesús dijo esto, pero la respuesta que le dio a who said that? it just proclaimed who Jesus was. Él proclamó quién era Jesús. Now, many
muchos saw and heard about the death of Lazarus. vieron y escucharon acerca de la muerte de Lázaro. This was a very public event. Esto era un evento público. And many Jewish Y people, muchos judíos, muchos muchos de ellos came to comfort Mary and Martha. vinieron a traer consuelo a María y a Marta. When Mary left her house Cuando María salió de su casa to go where Jesus was, para ir a ver a Jesús, many Jews followed her. muchos judíos le siguieron. So they heard what was going on. Y entonces ellos sabían lo que estaba pasando. In John chapter 9, En Juan capítulo 9, when Jesus healed a blind man, cuando Jesús sanó a un hombre ciego, the Jewish leaders didn't believe that had happened. They tried to disprove that miracle. los judíos líderes de ese tiempo querían negar ese milagro. But when Lazarus died and he was raised from the dead, Pero cuando Lázaro murió y fue resucitado del muerto, no one tried to disprove it. nadie trató de Not the Sadducees, negar, no not los the saduceos, Pharisees. no los saduceos. On the other hand, En otro sentido, the Sadducees and los Pharisees' los fear, saduceos y los fariseos temieron. their fear was shown in their response. Y ese temor se mostró en la respuesta que ellos dieron. They said, "What shall we do? Entonces ellos se preguntaban, What ¿qué shall we vamos a do hacer? that this man Jesus raised another from the dead?" ¿Qué deberíamos hacer? Este hombre Jesús ha resucitado al muerto. What about Caiaphas? ¿Qué tal Caifás? He was the high priest. Y él era un sumo sacerdote. And after they said, "What shall we do?" Y luego que dijeron, ¿qué deberíamos hacer? Caiaphas said, "You know nothing at all. Y Caifás les respondió, no hagan It's nada. expedient Es importante for one man que to die for the people, que un hombre muera por todo el pueblo and not the whole nation y perish." que no toda la nación perezca. Think about this. Piensa acerca de esto. Jesus had just raised a man from the dead, Jesús resucitó a un muerto. and they wanted to kill him from that. Y for debido a that. eso, los líderes religiosos querían matarlo a Jesús. Caiaphas, Caifás he had a fear that if the people followed Jesus, Caifás tenía el temor de que si la gente le seguía a that Jesús, the nation would be destroyed by Rome. que la nación iba a ser destruida por Roma. So in his opinion, Y entonces, en la it opinión would de be él, better for Jesus to die era mejor que Jesús muera than for the nation to be destroyed by Rome. que por la nación que por la nación judía fuera destruida por los romanos. The irony of this Y la ironía de esto is that by Jesus not responding to the urgent need of Lazarus dying, que a Jesús no responder a la tiranía de la presión de la urgencia, he completed God's plan by Él waiting completó el plan de Dios al esperar for Jesus to be sacrificed for mankind. para Jesús siendo crucificado por la humanidad. See, it was the week of Passover. Y esa era la semana de la Pascua. And now the Sadducees and the Pharisees were really after Jesus to want to kill him. Y es ahora donde los saduceos y los fariseos estaban detrás de Jesús para matarlo. So Jesus desired to do the important thing, Entonces el deseo de Jesús era hacer las cosas importantes to wait for Lazarus to die, y esperar que Lázaro muera. completed the plan of God that he would be the Passover lamb for humanity. Y completar la obra de que él iba a ser el Cordero de Dios que muera por la humanidad. This overrode the urgent task of helping Lazarus. Entonces eso sobrepasó en la urgencia de la muerte de Lázaro. Jesus' prayerful waiting for God's instruction Y Jesús oraba por las instrucciones de Dios para con él. it freed him Eso le libertó from the tyranny of the urgent. de la tiranía de lo que es urgente.
What will free us from the tyranny of the urgent? ¿Qué es lo que nos va a liberar de la What will tiranía de keep lo you from the urgente? urgent demands ¿Qué es lo que nos va a liberar de las demandas urgentes de that are nuestras vidas? keeping you from the important things that you should be doing in your life? Y que te guarden de hacer las cosas importantes que deberías hacer. See what we want to do. Lo que tenemos que hacer. We want to move beyond the things in the world that are keeping us from moving in the Spirit. Nosotros tenemos que evitar que las presiones del mundo no nos permitan que no nos permitan ingresar a las dimensiones espirituales. We have to take the decisions to do the important things, Tenemos que tomar la decisión de hacer las cosas que son importantes to be righteous and holy, para ser justos y santos, to be close to the Lord. para estar cerca del Señor. And the urgent things Y las cosas urgentes can be the phone calls, pueden ser las llamadas the telefónicas, time demands, las demandas de tu tiempo even the desire to get money, y aún el deseo de tener dinero, which can keep us lo que nos mantiene from doing the important things to be close de to God. hacer las cosas importantes para acercarnos al Señor. So if you could, I'd like you to stand up, please. Si puedes, por favor, ponte de pie. And I'd like you to rededicate yourself to the important things that you need to do in your life to be close to God. Y quiero que tú te comprometas para hacer Pray for yourself delante del right now. Señor y para hacer lo que es importante para I pray for